Bueno, listo, son las 4 de la tarde. Bienvenidos a todos quienes ya están conectados con nosotros en esta nueva plataforma que estamos utilizando. Es increíble, pero en un mes, un poquito más de un mes, las cosas han cambiado muchísimo. Las circunstancias a las que nos estamos enfrentando, no solamente en el país, sino en el mundo, han hecho que todos replanteemos nuestras formas de trabajar, de vivir, de interactuar. Nosotros hemos estado esperando el momento oportuno para poder acercarnos nuevamente a ustedes por esta vía, por la vía virtual. Es el primer curso que vamos a hacer desde que tuvimos que hacer la pausa obligatoria. Y es un gusto compartir con ustedes en esta primera charla la participación de Jorge Picón, como socio de Picón y Asociados, asesores tributarios. Y él va a ser el play de honor en nuestra aparición virtual con el tema de tributación en estado de emergencia. Para poder hacerlo de una manera ordenada, especialmente la participación de todos en sus preguntas, ustedes tienen un botón en la parte de abajo, Q y A, de preguntas y respuestas. Si me las envían por ahí, yo las voy a poder gestionar para podérselas coordinadamente con Jorge al final, pasárselas para que las pueda resolver. Entonces, de esa manera va a ser muy ordenado. Primero escuchamos a Jorge y al final resolvemos las preguntas. Bueno, entonces, Jorge, empezamos. Bien, de todo, buenas tardes. Un gusto poder dirigirme a ustedes. Las circunstancias son raras, por decirlo menos, pero espero que estén en salud en su casa y seguramente nos vamos a poder encontrar de esta manera más seguido hoy en día y de aquí en los meses por venir seguramente. El tema tributario, sin lugar a dudas, es uno de los que más ha venido preocupando a muchas empresas y no deja de ser correcto, debido a que en un primer momento el estado de emergencia y la pandemia han revelado un primer problema que es el problema laboral. Es decir, hay un serio problema de viabilidad de muchos negocios. Hemos estado 6 semanas sin trabajar, hasta el momento por lo menos, y obviamente las empresas dicen, ¿cómo voy a pagar? O sea, ¿debo cortar la relación laboral? ¿Cómo puedo seguir? Pues ha surgido el programa Reactiva Perú, la suspensión perfecta de labores, ha subido este subsidio del gobierno, y eso es el tema laboral. Pero el tema tributario posiblemente va a ser el que va a marcar la segunda gran etapa de las consecuencias del estado de emergencia. Debido a que, como ya se han haber percatado, el gobierno está en este momento haciendo uso de recursos ingentes. Estamos hablando más o menos de los números que han venido soltando hasta la fecha. Está usando alrededor de unos 90.000 millones de soles en tratar de, por un lado, paliar el efecto para, como vamos a ver en un momento, en las clases más vulnerables, en todo el tema de gastos médicos, sin perjuicio de todo el tema de los bonos para algunas personas, el programa de garantías que se llama Reactiva Perú, entre otros. Y por un lado, el gasto se ha disparado de una manera sustancial, el gasto público, en este caso, del gobierno. Y por otro lado, es previsible que la recaudación va a caer sustancialmente en este año. Para aquellos que no hayan visto esto, en el mes de marzo las cifras oficiales señalan que la recaudación ha caído respecto de la del 2019 en un 17.9%. Es previsible que en abril la caída sea peor aún. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque el presupuesto de la República está hecho en función a la proyección de recaudación. Y la recaudación que SUNAT le presentó al Congreso para poder aprobar el presupuesto del 2020 suponía un incremento, ni siquiera mantener, sino un incremento del 5% de la recaudación hacia el año 2020. Obviamente, lo que está pasando, el decir eso en este momento no es gurú ni decir nada complicado, la recaudación se va a caer. Pero ¿cuál es la consecuencia de que se caiga la recaudación? Pues evidentemente que va a haber un déficit fiscal que el Estado va a tener que ajustar una serie de gastos. Y para poder impedir esta caída, uno de los enormes problemas que vamos a presentar a continuación, seguramente en las semanas o meses por venir, es cómo podemos generar más ingresos fiscales, más ingresos tributarios en este caso.
Ya han salido por lo menos un par de proyectos de ley que han circulado en redes sociales relacionados con la creación de nuevos impuestos a las clases y o empresas más favorecidas. Estas hasta la fecha no se han puesto sobre la mesa, se han postergado para un segundo momento. Pero lo que muchas personas están preguntando es, ¿cómo va a reaccionar SUNAT ante todo esto? Es decir, hay un montón de empresas que ya están en cobranza coactiva, litigios. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿La administración va a ser comprensiva cuando acabe la cuarentena o va a salir probablemente con una intención de tratar de cubrir la caída de recaudación con una mayor acción de la administración? Lo que supondría, si es que seguimos el comportamiento típico de la administración, es irse básicamente contra las empresas grandes y formales. Si es que tuviera que hacerles un adelanto, pues creo que nadie lo puede hacer de manera específica en este momento, pero ya resulta, de lo que vamos a analizar y que ustedes ya conocen mucho de ello, se deben haber percatado que ya hay un derrotero que la administración viene planteando. Como ustedes pueden darse cuenta, las normas que la administración tributaria ha dado para tratar de flexibilizar la presentación de la declaración jurada de impuestos, así como la postergación de presentación de libros electrónicos, entre otros, ha sido dada principalmente para empresas pequeñas. Es decir, en el mejor de los casos, empresas que facturan hasta 21 millones de soles en el año 2019, lo cual evidentemente deja de lado a la gran empresa. Resulta obvio que la administración, lo cual no tiene seguramente ningún sentido, pero vamos a tratar de velar el pensamiento que puede haber llevado a todo esto. La administración tributaria considera que una empresa mediana o grande, pese a haber estado en cuarentena, ha debido estar en posibilidad de elaborar su declaración jurada de impuestos, a pesar que muchos de esos casos no han tenido acceso a su contabilidad. Lo cual evidentemente nos lleva a pensamientos muy simples. Si la administración piensa eso en cuarentena, ¿qué va a pensar después de la cuarentena? Cuando se trate de las cobranzas coactivas. Este es un tema que me imagino va a tomar mucha relevancia en los meses de mayo, junio. Quizás julio va a tomar el punto más fuerte, pero sin lugar a dudas es importante que tengan claro que el tema tributario va a marcar mucho de lo que viene en los meses por venir para el sector empresarial y probablemente para sectores pudientes también, puesto que es altamente previsible que ante la caída de recaudación y ante el enorme gasto público se vaya a recurrir a un financiamiento como podría darse. Usted sabe, por ejemplo, que el gobierno ha emitido 3.000 millones de dólares de bonos que se acaban de colocar, ha sido parte de la noticia, pero evidentemente el gasto ha sido tan grande que va a tener que encontrar nuevas vetas de recaudación. Entonces, ya iremos comentando eso en el camino. Entonces, vamos a empezar con las normas que han sido dadas, no exactamente en el orden, pero sí de la manera en la que podríamos entender. Entonces, para entender, siempre es importante el orden en que ocurrieron las cosas. Como usted sabe, a raíz de la pandemia del COVID-19, pues se declaró una emergencia sanitaria y se establecieron que las personas no podían salir de su casa a partir de determinado momento. Creo que todos nos hemos hecho expertos en qué significa la declaratoria de emergencia, a pesar que uno lo estudia muy levemente en la universidad. Sin embargo, con este tema de no poder salir y todo eso, creo que ya nos quedó a todo el mundo claro. Como consecuencia de no poder salir, y obviamente que las empresas, la mayoría de ellas, no poder trabajar, se han dado 3 grupos de medidas que están todas relacionadas y todas concatenadas con lo que vamos a conversar. En primer lugar, como yo les comentaba al comienzo, se ha dado grandes gastos públicos, era obvio, es decir, si es que hay un problema de salud, evidentemente había que inicialmente atender la emergencia, aumentando el gasto de salud, todo lo que es los kits de detección del COVID-19, así como eventualmente todos los equipos de emergencia y todos estos hospitales que se están instalando, suponen un gasto muy fuerte que hasta la fecha seguramente no está claramente dimensionado hasta dónde va a llegar. En un segundo momento, luego de atender la emergencia, si es que tengo a todo el mundo en su casa y no puede trabajar, evidentemente tengo que poder ayudar a las personas que viven del día a día y no podían sostenerse económicamente.
así que el gobierno dio estos bonos, que usted ha visto, de 390 soles, y que ahora se está extendiendo inclusive al área rural, que hoy día han aprobado la área rural cerca de 780 soles de bono por esta situación de emergencia. Entonces, en un segundo momento dice, bueno, ok, las familias las estoy cubriendo de esta manera, vamos a ver ahora qué pasa con las MIPYMES. Entonces, en un primer momento ha salido este tema de cubrir hasta el 35% del sueldo, ok, de las personas que ganan hasta 1.500 soles, que obviamente también ha salido como un gasto público. Y finalmente, un plan de incentivo para la inversión, que seguramente vamos a irlo comentando conforme avancemos. A nivel tributario, en un primer momento, surgen las facilidades administrativas. Es decir, toda esta declaratoria de emergencia justo coincidió con la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y con la presentación de libros electrónicos. O sea, es decir, usted sabe que en los primeros 3 o 4 meses del año vencen plazos para presentar una gran cantidad de cosas. Básicamente comentar la declaración jurada de impuesto a la renta, libros electrónicos, el DAOT, entre muchos otros. Entonces, una de las primeras facilidades que vamos a estudiar en un momento es una postergación de plazos. Es decir, lo que antes vencía en marzo lo pasaron hasta junio. Vamos a ver que esas facilidades, luego se tuvo que postergar la declaración del periodo febrero, luego el periodo marzo. Entonces vamos a ver cómo ha quedado todo el mundo hasta la fecha. Es importante decir que en la medida que se mantenga hasta el próximo domingo, el domingo 26, este estado de emergencia, el de inamovilidad, todas estas fechas que vamos a comentar deberían quedar firmes. Obviamente, si se posterga, quizás alguna postergación haya también. Entonces, en estas facilidades, obviamente, como le decíamos, hay un alivio inicialmente tributario a las familias, en la que por un lado se posterga la declaración jurada de impuesto a la renta, el pago del impuesto a la renta, y se facilita que SUNAT pueda empezar a devolver de manera automática el impuesto a la renta pagado en exceso por las personas naturales durante el año 2019. Es importante indicar que lo que acabo de decir es aplicable exclusivamente a las personas naturales y no resulta aplicable a las empresas. ¿Por qué es importante hacer la diferencia? Muchas empresas me han llamado para decirme, oiga, pero ¿se ha aprobado que SUNAT devuelva inmediatamente? Pues no, se ha aprobado que devuelva a las personas naturales. Y la razón de las personas naturales es muy simple, porque el impuesto a la renta de personas naturales se establece en base a los ingresos, que ya estaban declarados a este momento. Y el único escenario, uno de los principales escenarios en los que podría caber la devolución, es que la persona haya tenido gastos con estos 3 UITs que la norma me permitía, y que por lo tanto se dé lugar a esta devolución. Entonces, ¿por qué era viable que SUNAT devolviera a las personas naturales? Porque ya tenía toda la información y simplemente, como usted sabe, de las personas naturales, SUNAT cuenta con los archivos personalizados, y dado que los comprobantes eran comprobantes electrónicos los que sustentaban las 3 UITs, pues evidentemente SUNAT podía saber quiénes tenían derecho a devolución y devolverlo sin hacer ningún tipo de revisión. Lo que no ocurre con las personas, con las empresas, porque las empresas determinan en base a la utilidad. No hay manera de saber si los pagos a cuenta han sido en exceso hasta que la administración tributaria revise si la utilidad determinada por la empresa es correcta. Por lo tanto, no va a darse, no es previsible que se vaya a dar, que la administración tributaria le devuelva automáticamente a una empresa que declara que los pagos han sido en exceso. Lo más probable es que ha venido una revisión. Esto nos lleva a hacer una afirmación simple para lo que sigue. La lógica en este momento el gobierno está tratando de dar liquidez a las empresas. Entonces, por eso, por ejemplo, se ha permitido el acceso a las empresas del dinero que estaba en la cuenta de detracciones, las cuentas en el Banco de la Nación. Dinero al que SUNAT no tenía acceso para empezar. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿cuál va a ser el trámite que SUNAT le va a dar a las devoluciones una vez que se acabe la cuarentena? ¿Le va a dar facilidad a las empresas que declaren saldos a favor de impuesto a la renta en exceso o ITAN en exceso? ¿O va a ser exhaustiva en las revisiones y por el contrario
lo más probable es que postergue y hasta deniegue las devoluciones. Si yo tuviera que apostar, me iría, salvo que salga alguna norma o hay un cambio de rumbo dramático en la administración, cosa que dudo, yo me iría por la segunda opción. Es decir, recuerde que la recaudación tributaria es un flujo de caja. Es decir, se establece en base a lo que recaudo menos lo que devuelvo. ¿Cómo puedo hacer que la recaudación no caiga demasiado? Bueno, si los ingresos están cayendo, evidentemente las devoluciones también van a caer. Y al momento de caer, seguramente van a contener parte de la caída de recaudación. Ya lo veremos en unos momentos. A continuación viene el tema de los beneficios tributarios, es decir, el Congreso ha delegado facultades al Ejecutivo para dar algunos beneficios tributarios, principalmente a todas las empresas MIPE. Y voy a remarcar, la mayoría de las normas y facultades pedidas por el gobierno no están dadas para la empresa mediana y grande, están dadas para la empresa MIPE. Considero, pues, desde mi punto de vista, que esto es un grave error de percepción por el lado del gobierno, porque si es que algo tiene que proteger, es a los grandes empleadores, puesto que a diferencia de lo que pasa con una MIPE, que tiene 10 trabajadores, que es importante por supuesto, pero si una empresa con 10 trabajadores cierra sus puertas, deja sin trabajo a 10 personas, lo cual tendrá un efecto multiplicador, si quiere, con sus proveedores y demás, quizás 12 o 13 personas. Si una empresa con 500 trabajadores deja de operar, lo más probable es que se pierdan no 500, sino 1.500 o 2.000 puestos de trabajo, puesto que el efecto multiplicador de las grandes empresas respecto a los puestos de trabajo es increíblemente más grande que las empresas MIPE. Sin embargo, esperemos que el gobierno vaya a dar estas normas. Apenas esté en los primeros paquetes tributarios, estaremos dando las charlas correspondientes, pero vamos a verlo en unos momentos. Y finalmente, el gobierno ha tratado de dar algunos mecanismos de liquidez con otros instrumentos, como el hecho de exonerar el aporte del sistema de pensiones. Ojo, en ningún momento ha exonerado del pago de salud. Cuidado, que es un tributo y que es un ingreso justamente del sector salud. Ha exonerado del pago de pensiones, no de salud. Vamos a ver el tema de salud en un momento y sus implicancias. Ha liberado los recursos de la CTS, hasta 2.000 soles, y ha dado ese tema de las garantías, el plan Reactiva Perú, para que hasta la fecha aún no tenemos claro en qué momento se va a desembolsar este dinero. ¿Okay? Y supuestamente va a dar algunas normas para los sectores más afectados. Entonces, ya entrando de lleno en las normas que se han venido dando, la primera norma que se dio fue una modificación del cronograma de presentación y vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Como ustedes recordarán, la declaración jurada anual del impuesto a la renta vencía originalmente a partir del 25 de marzo. ¿Cuál es la implicancia del movimiento de la fecha? Es importante tener claro que la fecha determina dos grandes temas. Tema número uno, no solamente es una obligación formal sujeta a multa, porque evidentemente si venció y no presenté, tengo que pagar una multa, sino es la posibilidad también de que se empiece a aplicar los intereses moratorios. El hecho de correr la fecha permite que una persona, una empresa que tenía que empezar su declaración jurada el 25 de marzo y ahora lo haga el 24 de junio, no pague intereses por todo ese periodo de tiempo y pueda presentar su declaración el 24 de junio y recién en ese momento ver el pago y si no lo hago inmediatamente, aplicar intereses moratorios. Ahora, en un primer momento, la administración tributaria fija un tope diciendo voy a aplicar esta postergación únicamente a empresas y a personas naturales que no hayan facturado más de 2.300 UITs, ¿okay? Lo cual está entre 9 y 10 millones de soles de ingresos anuales, lo cual abarca a casi todas las personas naturales, por cierto, es decir, porque no estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de rentas del 2019. ¿Okay? Si bien a nivel de empresas este límite de ingresos no tocaba ni siquiera la empresa mediana, a nivel de personas naturales no es muy probable que haya habido muchas personas que hayan quedado excluidas, puesto que 9 millones de soles era un monto como persona natural para ingresos del año 2019 resultaba bastante alto.
Luego, ya casi a puertas de empezar los vencimientos de declaración jurada de impuesto a la renta, la administración aumenta el rango y sube hasta 5.000 UITs, es decir, hasta 21 millones de soles facturados durante el año 2019. Es decir, toda empresa que haya facturado hasta 21 millones de soles, si yo elige, por supuesto, ha postergado su vencimiento hasta el 24 de junio del 2020 y de acuerdo al cronograma que tienen ustedes en pantalla. La pregunta es, ¿y qué pasa con las personas que no cumplen con este supuesto? Es decir, quien factura 5.100 UITs para arriba. ¿Cuál es la situación de la empresa mediana y grande frente a la declaración jurada de impuesto a la renta? Evidentemente, no se les ha movido la fecha de vencimiento hasta junio. Pero para ser exactos, ni siquiera se le ha dado el supuesto de, aunque sea postergarlo por el periodo de la emergencia. ¿Qué va a pasar con las empresas que no han tenido acceso a su contabilidad? Y estamos hablando de casi todos los PRICOs del país y también las empresas medianas. Pues, alguien de la Administración Tributaria, en alguna reunión sobre esta materia, señalaba que las empresas grandes tenían sistemas informatizados y por tanto podían acceder a sus computadoras y eventualmente podían hacer la declaración estando desde su casa. Obviamente eso es absurdo. Si bien las grandes empresas pueden tener sistemas computarizados, una cosa es que estén computarizados y se tenga acceso desde la computadora de la empresa y otra es que se pueda acceder desde su casa. ¿Okay? Es altamente previsible que todos los PRICOs no han tenido acceso a su información y por lo tanto, si han presentado la declaración jurada, esta va a tener errores. Y en algunos casos no han presentado la declaración jurada. ¿Dónde nos deja esta situación? Soy una empresa que he facturado en el año 2019 más de 21 millones de soles y no he presentado mi declaración jurada. ¿Cuál es mi situación en este momento? Es decir, ¿he incurrido en una infracción? Pues quiero saltar a una lámina que quizás va a dar lugar a mucho que discutir, y es esta norma que SUNAT dio sobre no aplicar sanciones tributarias cometidas desde el 16 de marzo, que empieza el estado de emergencia, y mientras dure el estado de emergencia. Entonces, ¿cuál es la idea de la administración? O sea, por un lado pone un límite y no pone la fecha, y dice, no, solamente las que facturan 21 millones, pero por otro lado dice que no va a sancionar a las empresas. Entonces la pregunta es, ¿no va a sancionar qué? La no presentación de la declaración, es decir, ¿me estás postergando el vencimiento con el simple hecho de no sancionarme? ¿Qué otra cosa podría hacer SUNAT aparte de ponerme la multa? Aquí vienen justamente los problemas. En declaraciones juradas anteriores, la administración tributaria a las empresas que no presentaban declaración jurada de impuestos les empezó a lanzar órdenes de pago presuntivas. El Código Tributario habilita a SUNAT en base, en este caso, a los pagos a cuenta de impuesto a la renta y al promedio de utilidades del sector, a poder establecer cuál debió ser tu utilidad y liquidar el impuesto. Obviamente, cuando la administración tributaria aplica una determinación sobre base presunta, casi siempre es una determinación absolutamente alejada de la realidad, obviamente mucho mayor de la realidad. ¿Puede hacer eso SUNAT? Legalmente hablando, podría, porque no movió el vencimiento. ¿Y qué pasa? Esperemos que no lo haga. Sin embargo, si usted me pregunta si legalmente posible, legalmente posible. De los escenarios, ¿es bueno no haber presentado la declaración jurada? No me queda tan claro porque abre la puerta que acabo de comentar. Entonces, ¿qué hago? Presento una declaración. ¿Qué tal si está mal? Evidentemente, es posible que si no tengo mis estados, mi información contable y no tengo mis estados financieros y la información de detalle, evidentemente es altamente probable que mi declaración jurada esté mal. Si es que está mal y he dejado de pagar impuestos, SUNAT me va a aplicar la sanción del 178 por determinar datos falsos. De acuerdo a esta facultad discrecional, la lógica diría que no. Sin embargo, es altamente probable que haya cuestionamientos sobre el alcance de esta norma de no sancionar
las infracciones cometidas en el estado de emergencia. Muchos estudios de abogados, de acuerdo a lo que he visto, han aconsejado a las empresas a usar esta norma como argumento para no presentar la declaración. Sin embargo, como les acabo de comentar, no es un tema tan claro. Y el segundo tema que usted tiene que tener muy claro es que pase lo que pase, se va a aplicar intereses moratorios. Porque parte del motivo de no postergar el vencimiento es la aplicación de intereses moratorios, los cuales se aplicarían desde la fecha de su vencimiento original. Es decir, si no presenté, tengo la posibilidad que me gire un orden de prueba presuntiva. Si presenté mal, no me queda tan claro que esta facultad discrecional de no sancionar se aplica sobre la multa del 178. Se aplican de todas maneras intereses moratorios para las empresas que facturando más de 21 millones de soles en el año 2019 no hayan presentado su declaración o no hayan pagado el impuesto. Como les comentaba, quien está haciendo las normas en la administración en esta emergencia nacional no está tomando en cuenta en lo más mínimo la situación de la empresa mediana y grande. No es raro, sin embargo, vale la pena mencionar. La siguiente norma es la respecto a la declaración jurada de febrero. Okay, la declaración jurada de febrero, que vencía en el mes de marzo, que vencía en los días de las declaraciones que se debe declarar en emergencia nacional, han sido postergadas hasta el 4 de junio del 2020 en adelante. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hay 3 obligaciones que han sido postergadas. Lo que es la declaración y pago de obligaciones mensuales que vencían por el periodo febrero de 2020. El máximo atraso de registro de ventas y registro de compras electrónicos, que del febrero del 2020 ha sido postergada a las mismas fechas en junio. Y finalmente se prorrogó lo que era el PLAME, también ha sido postergado hacia, bueno, inicialmente hacia abril, pero entiendo que eso lo van a tener que mover porque ya habría vencido y eso estamos en plena emergencia nacional. A continuación, se empiezan a hacer una serie de cambios respecto de los fraccionamientos. Es importante decir que respecto de los fraccionamientos, muchas personas me dicen que es el colmo que la administración tributaria no haya... Es el colmo que la administración tributaria no haya suspendido el cómputo de intereses moratorios para todo lo que es el tema de los fraccionamientos. Pues bien, la norma en este caso lamentablemente no le permite a la administración dejar de cobrar intereses. Lo máximo que le ha permitido en este caso es decirle, oye, las cuotas que vencían al 31 de marzo, postérgalas al 30 de abril. A la fecha no ha salido una norma que me hable de una fecha distinta. Yo espero que como esta norma fue dada antes de la ampliación del estado de emergencia por las últimas 2 semanas, se dé una norma que prorrogue esto y también incluya la cuota de abril y la cuota de abril que vence en abril y marzo la posterguen hasta mayo. Sin embargo, a la fecha de esa norma, hasta donde mi conocimiento llega, no ha sido dada. Sin embargo, una de las cosas que dice la norma es que la postergación, de todas maneras, siguen computando los intereses moratorios. Entonces, como les decía, la norma tributaria no permite a la administración tributaria dejar de cobrarlos. También se ha postergado el plazo máximo de atraso de libros, como les comentaba, de micro, pequeñas y medianas empresas hasta el 4 de junio. Y también se ha postergado el plazo de presentación para lo que es cuentas de libre disposición de las cuentas de detracciones. Entonces, como se dan cuenta, también las obligaciones de lo que es el vencimiento de marzo y abril del 2020 han sido postergadas hacia comienzos de junio o mediados de junio, según sea el caso. Parte de lo que usted tiene que tener claro ahorita es que la administración tributaria ha hecho postergaciones increíblemente tímidas, de lo que es vencimiento de declaración jurada, atraso de libros. Entonces, es previsible, o sea, aquí van a haber dos escenarios. O alguien en la administración tributaria empieza a pensar y decir, oye, ¿sabes qué? La emergencia va a durar hasta finales de abril.
las empresas van a demorar en reconectarse entre mayo, junio, julio. El flujo de caja va a ser todo un problema, ¿verdad? Yo no debería ser la gota que derrame el vaso y debería poner esto probablemente hacia finales de julio o agosto, como para que el tema probablemente no termine de tumbarme a las empresas que tienen este tipo de obligaciones. Escenario número 1. Escenario número 2. Sale la administración tributaria y lo que va a hacer el funcionario de cobranza coactiva es cobrar todo lo que pueda para tratar que la recaudación no caiga. ¿Con cuál de los dos pensamientos cree que se debe identificar más la administración? No quiero ser la gota que derrame el vaso para quebrar a la empresa y voy a dar unos meses adicionales, o voy a salir a cobrar todo lo que pueda para que la recaudación no caiga demasiado. Se lo dejo de tarea. Muy bien. Entonces, las normas tributarias que han dado facilidades en las fechas básicamente han sido esas. En este momento se han dado algunas normas que Reactiva Perú, que es una norma más financiera que tributaria, en la cual básicamente, como usted sabe, es un fondo de apoyo empresarial mediante el cual lo que se está haciendo en este momento es permitir que las empresas se financien a tasas bajas. Estos fondos que van a soltarse van a ser subastados, hasta donde tengo entendido, para que, igual que ocurrió con las AFPs, igual que ocurrió con los fondos de vivienda, se lo subasta al que ofrezca las mejores tasas para el público, es decir, las tasas más bajas. Se espera que esto va a estar operativo la próxima semana, pero fuera de eso no tiene mucho más que ver. Salió una resolución de SUNAT en que dice que las personas jurídicas domiciliadas en el país deben informar los dividendos o utilidades distribuidos por personas jurídicas no domiciliadas de primer y segundo nivel, así como participación accionaria que poseen. Esto es respecto de la transparencia, la información que Perú debe recibir, el dinero que debe recibir por inversiones en otros puntos del mundo. Es un caso no muy común, que digamos, pero es un paso a tomar en cuenta. Una de las normas que dio el gobierno es este subsidio del 35%, que hasta donde tengo entendido se empezó a desembolsar, o sea, desembolsado no sé hasta qué punto, hasta el día de ayer y el día de hoy, este 35% de la remuneración de los trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. Una vez más, no es una norma que ha sido manejada por los sistemas de SUNAT, pero no es una norma tributaria realmente. Respecto a derechos a modificación de tasas arancelarias, cuando se declara el estado de emergencia, con la finalidad de atender la demanda de bienes, se dio una serie de modificaciones y se redujo a cero los aranceles de una serie de bienes ligados al sector salud. En este momento, muchas personas están utilizando estos beneficios para poder traer mascarillas y una serie de productos que al día de hoy están escaseando a nivel mundial y que están siendo y van a ser de gran demanda en las semanas por venir. Una norma de naturaleza más aduanera, pero finalmente tributaria. Como usted sabe, la TIM ha bajado, o sea, ha bajado del 1.2, ha bajado al 1%. Es improbable que la tasa activa de moneda, que la tasa de interés moratorio se vaya a mantener en 1% mensual, sería 12%. No tiene mucho sentido, pero por lo menos esto significa, una vez más, el poco reflejo de la realidad que tiene SUNAT, pero finalmente alguna pequeña baja dieron. Como conversábamos en un momento, con la intención de dar disponibilidad, se puso a disposición los saldos de las cuentas de detracciones. Como usted sabe, en el Banco de la Nación se acumulan las detracciones que realizan a las empresas que venden o que prestan servicios sujetos a las detracciones. Es importante que usted tenga claro que parte de lo que está pidiendo el sector empresarial en este momento para darle liquidez a la economía es eliminar las detracciones o reducirlas a la mínima expresión. Es importante que usted tenga claro que hay una serie de normas que en este momento están estudiándose, como el hecho de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Es decir, debería, si no suspenderse, por lo menos permitir a las empresas recalcular su coeficiente en base a los resultados del 2020. Como usted sabe, si el año pasado usted tuvo mucha utilidad en el 2019 y tiene un coeficiente del 4 o 5%, en principio va a ser imposible, casi imposible cambiarlo hasta agosto, salvo que cambien las normas ahorita. Es una de las normas que se está discutiendo en este momento. Esperemos que quien las vaya a dar entienda que eso es algo indispensable, el ITAM y los pagos a cuenta y impuesto a la renta.
Es una norma sectorial, o CIPTEL, usted sabe que las empresas reguladoras como CIPTEL, o Sinermin, o Citran, o sea, ellos tienen un aporte por regulación, pues simplemente el aporte por regulación ha sido postergado hasta el 11 de mayo y plazo para pagarlo al 10 de junio. Es una norma sencilla. Reactiva Perú, ya lo hemos comentado hace un momento. Aquí les pongo un poco las empresas que no aplican, porque nos están preguntando mucho al respecto. No es el tema de la charla del día de hoy, pero usted debe haber escuchado que la ministra de Trabajo mencionó que aquellas empresas que aplican a Reactiva Perú no pueden aplicar a la suspensión perfecta de la relación laboral, lo cual no está basado en ninguna norma en este momento, pero aparentemente es la base del reglamento que van a sacar, simplemente para que usted lo tenga claro, porque hay muchas preguntas que nos están haciendo sobre ese tema en estos momentos. Una norma que salió el día de hoy es la ampliación del régimen especial de recuperación anticipada. Como usted sabe, la recuperación anticipada, cuando usted compra un bien, un activo fijo, existencias, el IGB de las compras le sirven como crédito fiscal. Pero este crédito fiscal es eficiente o efectivo, como usted lo quiera ver, cuando usted tiene ventas grabadas con IGB. Entonces, la recuperación anticipada se da cuando uno realiza adquisiciones que van a estar grabadas con IGB y que no es previsible que en un corto plazo usted vaya a vender lo suficiente como para poder recuperar con sus ventas el IGB de la compra. En esos casos, el Estado le dice, yo te devuelvo el IGB que pagaste en efectivo y ya olvídate del crédito fiscal. Este régimen especial de recuperación anticipada, que se da básicamente para empresas micro y pequeñas empresas, entre 300 UITs y 2.300 UITs de facturación, ha sido ampliado el día de hoy, para ser exacto, y se aplica a todos los bienes de capital que se hayan adquirido desde el 1 de enero del 2020. Es decir, si usted está trayendo unas computadoras, maquinaria, o bienes efectivamente que estén grabados con IGB en su importación o en la compra, ¿ok? Usted puede aplicar a que el Estado le devuelva el IGB que usted pagó en la compra como recuperación anticipada. Una norma que en principio poco tiene que ver con la determinación de impuestos o con las obligaciones tributarias, pero que le han dado a SUNAT, han prorrogado a SUNAT esta facultad como entidad de registro o verificación, tipo una notarial electrónica. Y le han dicho que tiene estas facultades hasta el 2021. En realidad no tiene mucha relevancia, pero es una norma que ha salido el día de hoy. Y bueno, o sea, esas son las láminas. ¿Qué es lo que viene? A ver, vamos a ver. El gobierno ya ha pedido facultades delegadas para regular todo lo que se requiere en MIPE. Si usted ve la entrevista que le hizo el comercio a la ministra de Economía, usted puede entrar por Google y revisarlo. La ministra habla de 3 cosas en materia tributaria, y una de las cosas en las que le hacen una pregunta en la entrevista, ella plantea que van a dar un fraccionamiento especial y barato. De la entrevista diera a entender que este fraccionamiento especial, flexible y barato, no solamente sería para la empresa pequeña y mediana, sino que podría también abarcar a la empresa grande, que en principio yo no entiendo si la facultad delegada, pero si el Ministerio de Economía no entiende decir, me parece espectacular. Creo que hay una serie de normas que van a ser indispensables dar en las semanas por venir. Pagos a cuenta de impuesto a la renta, adelantos de IGB, retenciones, detracciones, percepciones, ITAN, todo lo que es la deducción por las donaciones. En este momento en la cual esta emergencia está generando la necesidad de que aquellos que tengan recursos puedan donar. Sin embargo, tenemos un serio problema. Las donaciones no pueden generar pérdida arrastrable. Es decir, en este momento, si están donando demasiado, pensando en la utilidad del 2020, que posiblemente vaya a ser 0 o negativa, pues la deducción no va a poder darse la deducción de lo que se esté donando. Entonces, se estaba trabajando una norma, que espero que la saquen en las próximas semanas, en la que el efecto de la deducción puede arrastrarse a los periodos posteriores. Entonces, el tema tributario va a moverse mucho en las próximas 2 o 3 semanas. Esperemos que con un buen entendimiento. Entonces, por el lado del gobierno, entender no solamente lo que requiere la empresa pequeña o microempresa, sino también entender lo que requiere la empresa grande y mediana, que son los grandes empleadores formales, los que sostienen la recaudación y sostienen la economía,
Es decir, mal haría el gobierno de querer matar a la gallina de los huevos de oro, que es lo que representa la gran empresa formal. Pero veamos qué es lo que sigue. Voy a empezar con las preguntas que me están mandando para poder conversar con ustedes. Dicen, nuestra empresa supera las 5.000 UITs y presentamos la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019 el 3 de abril. Mi saldo a favor de renta lo puedo utilizar para cualquier tributo del mes de marzo del 2020. En la declaración jurada ese saldo se consignó para devolución. ¿Puedo rectificar y aplicarlo al pago de otras obligaciones? Ok, es una buena pregunta en este momento. Hay que tener claro que, que el saldo a favor del impuesto a la renta no es como el saldo a favor del exportador. El saldo a favor del exportador yo sí puedo aplicarlo con cualquier tributo que sea ingreso de tesoro público. El saldo a favor del impuesto a la renta yo tengo dos posibilidades. O lo arrastro y lo aplico contra el mismo impuesto a la renta o pido su devolución. Por lo que en principio no es posible aplicar la devolución, no es posible aplicarlo a otros tributos como IGB, digamos, salud, renta de quinta, no es posible. Puedo rectificar, como usted había consignado que la devolución, puedo rectificar y aplicarlo como pago a otras obligaciones. Puedo rectificar la casilla de devolución y aplicarlo como compensación. Una vez más, recuerde que solo podría compensarlo contra los pagos a cuenta de impuesto a la renta. Legalmente hablando, esa rectificatoria es posible. Sin embargo, existen muchos casos en que SUNAT ha denegado esa posibilidad en el pasado porque considera que esa es una elección que se realiza una sola vez. Pero lo primero por decir es que el saldo a favor de impuesto a la renta no se puede aplicar contra otros tributos que no sea el mismo impuesto a la renta. ¿Se deben subsanar las declaraciones juradas hasta el 26 de abril para alcanzar la discrecionalidad? Es una espectacular pregunta. Es una pregunta realmente excelente. La discrecionalidad, o sea, vamos a ver a qué se refiere la pregunta que nos hace el asistente, porque es espectacular, porque eso es la esencia de mi duda. SUNAT ha dado una norma que dice que no va a sancionar las infracciones cometidas o detectadas del 16 de marzo y mientras dure el estado de emergencia. Entonces nos preguntan, yo debería, imaginemos que declaré mal mi impuesto a la renta del 2019. ¿Verdad? Quiere decir que yo estoy obligado a subsanar lo que he hecho mal cuando vence el estado de emergencia, es decir, en este caso el 27 de abril, el lunes 27 de abril, o como de acuerdo, como dice la norma, no me pueden sancionar la infracción cometida en el estado de emergencia, simplemente yo no tengo que subsanar nada y me podrán cobrar intereses moratorios, pero no me pueden multar por esa declaración mal presentada. Yo entendería que o sea, si usted considera, que yo tengo mis dudas, pero si usted considera que esta norma de no sancionar involucra la declaración equivocada de impuestos, eso querría decir entonces que si es que no me pueden sancionar y no están condicionándolo al hecho que yo subsane voluntariamente, la infracción simplemente quedó perdonada por haberla cometido dentro del estado de emergencia. Por lo tanto, no me pueden sancionar después. Bien discutible, o quien sea que haya hecho esta norma en SUNAT no la pensó demasiado, ¿verdad? Y va a dar 20.000 problemas, les puedo asegurar. O sea, yo preferiría que usted no viva en este tipo de dudas, pero lamentablemente estamos sobre el caballo y tenemos que trabajar sobre eso. Si la empresa no ha presentado declaración jurada del 2019 en su vencimiento y existe la norma aprobada de no sancionar administrativamente, ¿se afecta la deducción como gasto del reparto de utilidades por no presentar la declaración jurada oportunamente? Es una buena pregunta. A ver, el asistente me pregunta sobre la participación de utilidades a trabajadores. Entonces, imaginemos que mi vencimiento fue el 25 de marzo, ¿ok? No me dieron prórroga, ¿ok? Y yo no presenté la declaración. ¿Puedo deducir la participación de trabajadores? Es importante recordarle que la participación de trabajadores es una renta de quinta categoría y la condición para su deducción es que usted le haya pagado al trabajador antes del vencimiento de su declaración. Lo que quiere decir que si ha presentado o no la declaración es irrelevante. Lo que tuvo que haber ocurrido es que usted le pague a sus trabajadores hasta antes del 25 de marzo. Entonces, en este caso, como me lo han preguntado varias personas, es, oye, yo pagué hasta el 90%.
Entonces deducirás ese 90%. ¿Y qué pasa con el exceso? Lo aplicas en el periodo en que pagues esa participación de utilidades, que seguramente será el 2020, ¿no? Ok. ¿Qué es esto? En el caso de donaciones, dinero, alimentos, mascarillas por el COVID realizados en zonas vulnerables, ¿las empresas tienen algún beneficio tributario? Como yo le comentaba hace un momento, lamentablemente la norma tributaria es una de las normas más mercantilistas que uno podría imaginar. La norma dice expresamente que para poder deducir, que las donaciones como regla no son deducibles. Esa es la regla general. Si usted quiere deducirlas, tiene que donarlas a través de las entidades reguladas, que es uno, o el sector público nacional, en cuyo caso necesitaría una resolución de entidad pública aceptando la donación, o a través de entidades perceptoras de donaciones, que son estas que están inscritas ante SUNAT. Entonces, usted podría hacerlo hasta eso. Y dice, pero como máximo puede deducir hasta el 10% de la renta neta imponible del año. Lo que le decía hace un momento. Si usted este año encima cree que va a tener pérdidas y ha donado, oiga, bien por usted. O sea, qué bueno que usted está ayudando a las personas, pero beneficio tributario no va a tener. Y aún cuando saquen una ley sobre esta materia, no podría afectar el 2020, lo que quiere decir que tendrían que hacer una ley para el 2021 o 2022 por las donaciones del 2020. Pero en principio la respuesta con la ley de legislación actual es que tendría que haber hecho su donación a través de entidades reguladas, el sector público nacional o entidades perceptoras de donaciones. Si ingreso a Reactiva Perú no puedo aplicar a su pensión perfecta de labores, y la norma no lo dice, pero la ministra de Trabajo lo ha dicho. O sea, y como están haciendo el reglamento, es bien previsible que lo van a incorporar como una condición. Pero la respuesta es, no hay norma que lo establezca, pero la ministra lo ha dicho, y dado los tiempos que estamos viviendo, los ministros dicen, se convierte en norma al día siguiente. Tenemos saldo a favor de renta y queremos imputarlo contra el IGB y el ITAM, supongo que dice, ¿verdad? Entiendo que el trámite debe presentar por escrito en mesa de partes y se puede presentar de otra forma. No hay una compensación automática contra otro tributo que no sea el propio impuesto a la renta. Lo que usted podría hacer es pedir una devolución y una vez que reciba el dinero, pagar o decirle a SUNAT que lo compense, con el IGB o el ITAM, pero SUNAT no está forzada a eso. Casi siempre que he visto estos casos, la empresa dice, pero tengo saldo a favor de renta y está sujeto a devolución. Pero SUNAT de todas maneras le cobra coactivamente el IGB de manera paralela, pese a que tienen trámite de una devolución. Lamentablemente, la respuesta es la misma que di hace un momento. El saldo a favor de renta no es como el saldo a favor de exportaciones, que sí se aplica contra cualquier tributo. Saldo a favor de renta o es devolución o es contra el propio impuesto a la renta. Nuestra empresa ha decidido no romper pagos a proveedores y tenemos ciertos servicios, como limpieza de oficinas administrativas, que no lo están prestando, pero sí los estamos pagando. ¿Serán deducibles? La respuesta es son deducibles. Evidentemente, lo que usted pague por obligaciones contractuales, aun cuando el servicio no sea prestado por la emergencia nacional, va a ser deducible. Un caso más extremo que el que estamos conversando es, por ejemplo, los alquileres. Si usted tiene oficinas alquiladas y tiene que pagar $20,000 mensuales por alquiler y simplemente no está usando la oficina, pues, pero de acuerdo con todo tiene que pagarla. ¿Puede deducirlo? Sí, puede deducirlo, pero hay que ser claro. Es decir, el tema de si lo discute el pago o no discute el pago es un tema de naturaleza civil, pero si usted acepta el pago, está sustentando un contrato, es deducible para fines tributarios. ¿Cómo solicitar la devolución si no se cuenta con servicio de atención en mesa de partes por la administración? Es una buenísima pregunta. Es decir, efectivamente, usted presenta la solicitud en su declaración jurada de renta, usted presenta que el saldo a favor va a pedir devolución. Y a continuación, debería poder solicitar vía formulario, el 4949, la devolución. Entiendo, la verdad que esta parte sí escapa a mi conocimiento pragmático operativo, si es que al día de hoy existe un formulario electrónico para presentar esta devolución. Yo entiendo que sí existe, pero sí hay que tener claro que no hay nadie en Sudán que haya así lo presentara el día de hoy. No hay un área de devoluciones que pueda analizar eso porque están en cuarentena, lo que quiere decir que no hay nadie que lo esté revisando.
si se hizo un fraccionamiento y el pago empieza el 30 de abril, la SUNAT prorrogará el plazo, es parte de la pregunta que hace en su momento, ¿no? Es decir, la norma que puso el 30 de abril fue dada cuando salíamos a las calles el 13 de abril. Entonces, una vez que se postergó hasta el 26 de abril la cuarentena, yo entendería que a la fecha ya debió haber dado una norma que prorrogue esto, pero no lo ha hecho. Es decir, como le comentaba, una cosa es que usted tenga clara, y nosotros, usted, yo, todos ustedes, tenemos claro que el país está en serios problemas y que lo primero que tenemos que hacer es salvar los puestos de trabajo. Pero SUNAT no necesariamente es lo que ve. O sea, SUNAT ve, necesito recaudación para darle al Estado lo que necesita para poder gastar. ¿Me entiende? O sea, es decir, yo espero que entiendan lo que estamos conversando SUNAT y prorrogue estos temas, pero no lo ha hecho aún. El saldo a favor del impuesto a la renta que se consigna en la declaración jurada anual, ¿lo puedo usar contra el CAN 2020? ¿Puedo realizar la compensación? No automática. O sea, puede soltar una compensación, sí, pero básicamente como una devolución. Es decir, hasta que no se la acepten, no puede hacer esa compensación. Casi siempre lo tramiten como una devolución. Si solicitamos devolución de retención en diciembre, y a la fecha no lo devuelven, ¿puedo presentar nuevamente la solicitud? De poder presentarla, la puede presentar. O sea, entiendo que estamos hablando de retenciones del IGB, ¿ok? Que por montos en exceso. Entonces, es importante entender que desde que se dio la cuarentena, se han suspendido todo el cómputo de todos los plazos administrativos. Lo que quiere decir que si su solicitud no había vencido hasta la época de la cuarentena, pues lo más probable es que SUNAT considere que el plazo no ha vencido aún y cuando retomen funciones, retomará desde donde dejó las cosas. ¿Qué sucede con las cartas inductivas cuyo vencimiento era, por ejemplo, el 19 de marzo, cuando ya estábamos en emergencia? ¿Hasta cuándo puedo responder? Lo primero que hay que tener claro es que, como le decía, los plazos administrativos han quedado suspendidos, con lo cual todo se corre hasta que se acabe la cuarentena. Sin embargo, las cartas inductivas no tienen plazos que sean forzosos. Es decir, usted tiene que tener muy claro que las cartas inductivas inducen, no obligan, no es un requerimiento. Si usted tiene un requerimiento en una fiscalización y le dieron hasta el 19, ni bien empiece, retomen, le van a dar el saldo de días, pero va a tener que cumplir. La carta inductiva no tiene un efecto legal. El hecho que le pueden decir, oiga, vencí el 17, el 18, sí, pero y si no te da el 18, te da el 25 o el 30, ¿cuál es la diferencia? Es decir, la carta inductiva no genera sanción ni genera una obligación combinatoria para el contribuyente. Usted cúmplala cuando termine la cuarentena, pero sin mayor premura. ¿Qué pasa con empresas que tuvieron fiscalización el 17 de marzo? Por emergencia nacional se pararon acciones de SUNAT. De esa fiscalización se originan dividendos presuntos de 2017. Por la coyuntura, la mayoría de empresas ha caído en falta de liquidez. ¿Qué pasa en esos casos? A ver, si entiendo bien, la administración tributaria le ha determinado dividendos presuntos, seguramente por préstamos accionistas, y usted me dice, ¿qué pasa en ese caso? Querría decir que si usted va a aceptar la acotación de SUNAT, porque podría no aceptarla, podría litigarla, pero imaginemos que usted dice, sale una resolución de determinación y le dice, y una resolución de multa dice, usted me debe 100. Usted podría en principio fraccionarla. Hay que tener claro que la administración tributaria, no me queda claro cuál va a ser el perfil de SUNAT respecto a la cobranza coactiva cuando termine la cuarentena. Yo en lo personal creo que en un primer momento van a salir increíblemente agresivos hasta que podamos ordenarnos y alguien más alto en el gobierno le digan, ¿sabes qué? Oye, para la mano. Pero hasta el momento es previsible que salgan con el pie en alto probablemente. Buenas tardes. Nuestra empresa supera las 5.000 UITs. Mi primera pregunta es en el caso de libros electrónicos e impuestos. ¿Cuál sería la contingencia de no declarar ambos? Y por otro lado, si lo hiciera, como tengo solo información parcial de compras y total de ventas, mi IGB saldría altísimo. ¿Me puede llevar una correctiva de SUNAT si no pago el IGB y renta hasta que rectifique cuando se acabe la cuarentena? Ok, es una buena pregunta. A ver, vamos a ver. Más de 5.000 UITs. No le han dado mayor plazo para presentar los libros electrónicos ni la declaración de impuestos. Como conversábamos, esta facultad discrecional que ustedes tienen en pantalla
que SUNAT ha dicho que no va a aplicar sanciones por infracciones cometidas del 16 de marzo hasta que se acabe la emergencia, podría ser un escudo para todo el tema de libros electrónicos inicialmente. Para efecto de lo que es la declaración jurada de impuestos a la renta e impuestos en general, en principio no podrían sancionarlo por no haber presentado la declaración. Sí le aplicarían intereses desde el tributo que corresponda hasta que usted declare y pague en este caso. Entonces, me pregunta, ¿qué pasa? O sea, resulta que, imaginemos que yo quiero hacer mi declaración con la información que tengo, pero tengo ventas, pero no tengo compras completas. ¿Cómo hago? O sea, que en ese caso yo me iría al tema de la discrecionalidad. Porque si usted me presenta una declaración en la cual le pone que usted le debe como 5 millones cuando usted cree que no le debe plata, ¿verdad? Sería mucho más perjudicial que discutir o no la aplicación de la facultad discrecional. La facultad discrecional dice que SUNAT no me puede sancionar por las infracciones cometidas del 16 de marzo, o sea, que empieza la cuarentena, mientras dure el estado de emergencia. Entonces, lo que tenemos que tener claro en este caso es que cuando yo no presento declaración jurada, sobre todo de impuesto a la renta, la posibilidad que conversamos hace un momento y que me preocupa un poco es la de la orden de pago presuntiva que le da la facultad el Código Tributario a SUNAT para determinarla. Yo espero que no lo haga, porque sería ilógico que lo haga. Sin embargo, lo ha hecho en años pasados, obviamente no en una pandemia, pero sí lo ha hecho en años pasados para la empresa que no presentaba la declaración jurada en su momento. SUNAT le decía, no presentaste. Bueno, para mí tu utilidad es tanto. Y como yo ya lo establecí, tú ya no lo puedes cambiar después. Espero que eso no lo haga, pero en principio, en los casos que me comentan, creo que se dan las respuestas. Es decir, en principio, en este momento, esta norma de facultad discrecional no sancionar sería el escudo de la gran empresa que no ha podido presentar su declaración. Sin embargo, como le digo, es raro o absurdo, como usted lo quiera calificar, que SUNAT, habiendo tenido los vehículos legales para hacerlo, no haya sido clara respecto a qué no iba a sancionar. ¿Por qué dar una norma tan etérea como esta? Pero me imagino que algún motivo tendrá. ¿Por qué no aplica la discrecionalidad a intereses si por los mismos motivos, estado de emergencia, no se pudo cumplir con el pago a la fecha de vencimiento? Mi empresa presentó y pagó 2 días después de la fecha. ¿Cómo puedo defenderme de los intereses cobrados? Lamentablemente, la norma, el Código Tributario le da unas facultades discrecionales para aplicar sanciones, pero no le da facultades discrecionales ni para determinar deuda ni para aplicar intereses. Lo que quiere decir que SUNAT no puede optar legalmente por dejar de aplicar intereses. Digamos, al día de hoy, por lo menos, no hay ninguna norma legal que facilitaría lo que usted me está preguntando de pelear la devolución de los intereses. La suspensión de pagos a cuenta a partir de marzo también se ha suspendido porque esta solicitud sigue siendo física. Las empresas que tienen pérdida y saldo a favor de renta tendrían que esperar también, o hay un procedimiento alterno. Pues, en principio, yo entiendo que como se han suspendido los plazos administrativos, cuando se retomen las actividades, yo podría presentar y pedir que se aplique hasta el periodo original, pero su pregunta es válida, ¿verdad? Si es que es solamente física, seguramente me va a contar desde que la presenté, pero yo entendería que deberían aplicarla desde el momento en que pude presentarla. ¿Cuál será el tratamiento contable y tributario del subsidio del 35%? Una muy buena pregunta. El subsidio del 35% no es a la empresa, es al trabajador. Lo que quiere decir que en principio ese 35% debería ser en principio un reparo que la empresa haga porque es un gasto que no está realizando. El Estado le está reembolsando el 35% del sueldo del trabajador. Lo que quiere decir que la empresa no lo puede deducir. Entonces, ese sería el tratamiento tributario. Es decir, no es que sea un ingreso para mí, es un menor gasto. Y siendo un menor gasto, quiere decir que va a aumentar mi base imponible de impuesto a la renta a fin de año. Una carta inductiva emitida antes del estado de emergencia y con plazo de vencimiento ya dentro del estado de emergencia interrumpiría el plazo de prescripción. Bueno, en principio la prescripción no se interrumpe con cartas inductivas, sino con requerimientos de SUNAT. La diferencia es que el requerimiento es parte de un proceso de fiscalización, mientras que la carta inductiva simplemente es un dice que estoy viendo y te sugiero que rectifiques por tu cuenta, ¿no? ¿Existen tributos de periodo de prescripción que haya sido afectado por el estado de emergencia? Lo que pasa es que la prescripción normalmente se da el 1 de enero, salvo que haya habido alguna situación muy excepcional, con lo cual no he visto ningún caso, por lo menos hasta la fecha, que quizás haya sido dado, pero
en principio, dadas las fechas en que estamos en estado de emergencia, no debería aplicarse. Hay prórroga para la declaración de reporte local de 2019, a la fecha no. Se refiere a precio de transferencia. ¿Hasta cuándo dura el estado de emergencia? Bueno, en principio, todo esto se rige por el tema de la inmovilización, es decir, el distanciamiento social obligatorio. Esperemos que sea hasta el domingo 26 de abril y nada más. ¿Qué coeficiente de impuesto a la renta debo considerar para el mes de marzo y de abril si aún no presento mi declaración jurada? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver. En principio, digamos, estos efectos no han sido del todo regulados y obviamente la norma tributaria nunca se puso en el escenario que esto pueda darse. Así que yo entendería que debería darse, si la han modificado, si esto es una empresa que factura menos de 5.000 UITs, o sea, menos de 21 millones de soles, y le han movilizado hasta abril, la lógica me diría en principio que usted, recuerde que usted enero y febrero se rige por el año precedente al anterior, en este caso el 2018. Creo que por ahí podríamos ir, pero eso de todas maneras déjeme revisar bien el reglamento de renta y regreso con esto por vía chat. El cronograma ha cambiado para los PTC 21 y PLAME en el mes de febrero, pero para el PTC 17, en principio las obligaciones que vencían para las que facturan menos de 5.000 UITs se ha modificado, incluido el 17. Si soy una empresa que pasa los 5.000 UITs y no presenté el libro diario y libro mayor por diciembre, tendría multa. Asimismo, si ayer me tocó pagar el impuesto a la renta de no domiciliados, tendría multa. Como les comentaba, esta norma, esta facultad discrecional que tienen en pantalla, aparentemente me estaría dando una facultad legal de impedir que me multen por las dos preguntas que me están haciendo. Una vez más, no me libra de los intereses moratorios, pero sí me libra de la multa, ¿verdad? Por no haber presentado la declaración dentro del plazo. Entonces, una vez más, para mí esta norma es discutible respecto a sus alcances, pero ciertamente como está escrita, es la manera como debería interpretarse. ¿Se puede solicitar la solicitud de saldo a favor del exportador? Entiendo que sí, digamos, esa parte, eso no ha quedado suspendido. ¿Qué va a pasar con los desmedros realizados durante la cuarentena que no pudieron ser informados a SUNAT? De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, si usted tiene desmedros que se han destruido, tendría que, es posible que usted pueda no seguir el procedimiento del reglamento de renta, es decir, comunicar a SUNAT, notario y todo eso, pero tendría que establecer un procedimiento que le permita un mecanismo de verificación o control a la administración. Entonces, porque si usted simplemente lo destruyó y lo quemó y no le dijo a nadie, eso va a ser discutible que lo pueda deducir. He solicitado la devolución del impuesto a la renta del 2019, pero la empresa tiene una pérdida de fraccionamiento relacionado a IGB de años anteriores. ¿Procedería la devolución del saldo a favor de impuesto a la renta o se lo aplicarían a la deuda? Teóricamente son deudas diferentes. Es decir, mi saldo a favor de impuesto a la renta es un procedimiento, usted puede pedir la devolución y la resolución de intendencia puede decir, procede su devolución. Pero el área coactiva, que tiene capaz a su cargo cobrar las cuotas de fraccionamiento, puede indicar, bueno, yo voy a embargar ese monto que le están devolviendo, pero son procedimientos distintos en principio. Pueden juntarse, sin lugar a dudas, de manera operativa. Se ha hecho la declaración mensual de enero del 2020 y quedó pendiente el pago del IGB porque el cliente no había pagado la factura. No pasa bastante. Pedimos una prórroga de ese pago. Esa prórroga ya venció durante la cuarentena. ¿Existe posibilidad de entrar a un fraccionamiento de ese pago? Sí, como comentábamos hace un momento, el pago, se ha pedido facultades, dentro de las facultades que le han pedido al Congreso, hay la ministra, como le decía, en la entrevista que le hicieron en el Comercio el día de ayer publicaron, indicaba que se va a dar un fraccionamiento barato y flexible, o sea, obviamente no como los de SUNAT. Entonces, esperamos que la norma que estamos conversando se esté dando en las próximas 2 o 3 semanas con mucho. Apenas salga, nosotros lo estamos haciendo público y nos juntamos igual que hoy día para ver el alcance del fraccionamiento. Una consulta. Si la empresa tiene alquiler de oficinas, comedor y estacionamientos para todo el personal, y este alquiler lo presta una empresa vinculada, pero por este tema de la cuarentena no están siendo utilizados, ¿SUNAT podría cuestionarme su deducción para la declaración por la renta 2020? Pues no, es importante tener claro que
Este tema de los alquileres va a ser todo un tema, hay una serie de gastos fijos en las cuales va a tener que haber una suerte de negociación, transacción, pero finalmente si el contrato dice que hay que pagarlo, usted tiene que pagarlo, porque finalmente el inmueble estaba ahí, y es deducible, es decir, lamentablemente, obviamente no es culpa de usted, o sea, que la cuarentena, pero el arrendador, que es el propietario del inmueble, va a decir tampoco es mi culpa, y en principio el inmueble estaba bajo tu control, con lo cual me tienes que pagar el alquiler. Con lo cual, la respuesta a su pregunta es, sí sería deducible en principio. Buenas tardes. Dadas las circunstancias, estamos realizando adendas a los contratos de arrendamiento, fraccionando el pago a nuestro arrendamiento para meses posteriores o el año siguiente. Yo, arrendador, debo reconocer el ingreso de vengado a pesar que el pago se realice el próximo año. Si usted no ha perdonado el dinero, sino que lo que está haciendo es diferir el pago, la respuesta es sí debe reconocer el ingreso en base a lo de vengado. Si lo que usted está haciendo es una transacción para disminuir el monto, esa transacción podría reducir su ingreso. Pero en principio, si el monto no ha cambiado y lo único que está dando es un financiamiento, sí tenemos que, lamentablemente, nos regimos por el criterio de vengado, tendríamos que seguir pagando el impuesto de la renta. Hay una RTF de observancia obligatoria del 2019, mediante la cual se indica que el saldo a favor de renta se puede compensar no en automático, sino mediante a SUNAT, claro. Entonces, es lo que yo les comentaba, o sea, yo puedo solicitarle a SUNAT la compensación, pero es solicitarle, o sea, pueden ellos decirme que no. Entonces, cuando yo le decía el saldo a favor de renta es o pide devolución o compensa automáticamente únicamente contra pagos a cuenta. Cuando usted quiere ir por la tercera opción de la compensación con otros tributos, se suele generar un enredo, porque le cobran coactivamente la deuda, como el IGB o el ITAN en este caso, ¿okay? Hasta que salga la solicitud de la resolución de intendencia en la que le dicen que le van a devolver. Entonces, por eso le digo, no se confíe que esas cosas se van a compensar automáticamente, porque no es así. Ya, ok. Se entiende que si se prorrogó el estado de emergencia hasta el 26 de abril, la resolución 08 que eliminaba las multas debía aplicarse a la fecha que termina y no solamente hasta el 30 de abril como originalmente se indicó. Claro, o sea, cuando estamos hablando de el estado, en principio, coincido con el entendimiento, la resolución que por discrecionalidad no va a aplicar las sanciones, aplica hasta el 26 de abril, esperemos que solo hasta el 26 de abril. Es decir, pero lo que yo les comentaba es que eso no quiere decir que no hayan otras consecuencias, como la orden de pago presuntiva o la aplicación de intereses moratorios, entre otros. La empresa supera las 5.000 UITs y se presentó declaración jurada en el 2019. ¿Qué sucede con el DAN 2020 si al rectificar la base de los activos netos cambia? ¿Hay infracción? Una vez más, si es que digamos, considerando esta norma general, la infracción como tal dudo mucho que se vaya a concretar. Sin embargo, si se va a hacer una rectificatoria, debería... si se va a hacer una rectificación, debería en principio aplicarse... Permítanme un segundo. A ver, vamos a seguir viendo. Ya. La solicitud de devolución del impuesto a la renta se está haciendo con el formulario 1649, pero no hay forma de ingresar el escrito de sustento. ¿Cómo se puede sustentar la devolución? Entiendo la pregunta, pero también la contraparte práctica. Es decir, así usted tenga el escrito de devolución, no hay nadie que lo lea en SUNAT. Es decir, usted puede ingresar el formulario, correcto, pero el escrito va a tener que esperar a que haya una mesa de partes, porque de todas maneras no hay nadie que lo lea en este momento. O sea, no hay manera en que SUNAT procese las solicitudes de devolución en este momento, porque no hay departamento de devoluciones operando en SUNAT. Es más, en los primeros días, inclusive usted tiene un teléfono para llamar a SUNAT y de un momento a otro se desactivó por motivos de la propia estado de emergencia. Ya que mi declaración jurada la voy a declarar en junio, mi pregunta es si el ITAN se puede presentar antes de la declaración jurada anual. Entendería que es posible, pero no vería la lógica, pero sí, claro, de ser posible entiendo que es posible. Con respecto al dígito 0 y 1, para quienes no se postergó la presentación del registro de compras y registro de ventas electrónico del periodo febrero 2020, pues vencía el 12 y 13 de abril, antes del inicio de esta emergencia, si envían los libros durante el periodo de emergencia,
aplicando la facultad de discrecionalidad no sancionar, no se correspondería a la multa porque la resolución menciona infracción cometida y detectada dentro del estado de emergencia. Claro, pero lo que me están diciendo es, la infracción se cometió el 12 y el 13, y yo envío el libro durante el estado de emergencia. Yo entendería que la administración va a considerar que la infracción se cometió fuera del estado de emergencia, porque no que se detecte, sino que se cometió antes de que se dé la norma de discrecionalidad, y la norma de discrecionalidad empieza el 16 de marzo. Esos son casos límite que a veces conversamos, pero, y este es un caso límite, ¿no? Es decir, teóricamente no es posible aplicar la discrecionalidad para el caso que usted me comenta, porque se cometió entre el 12 y el 13 de marzo, es decir, 2 días antes que entrara en vigencia esta norma. Los servicios que se pagan por contrato, pero no están siendo prestados, ¿podrían ser deducibles? Lo que ocurre, como les comentaba, de hecho, ustedes seguramente están leyendo en muchos artículos sobre el tema de la fuerza mayor. Es decir, cuando yo tengo un contrato por el cual me obligo a pagar una mensualidad, por alquileres, por fees, por distintos temas de servicios, ¿ok? Y algo ocurre por el cual no se puede prestar el servicio, que es en este caso fuerza mayor, normalmente la obligación de pago subsiste. Mientras la obligación de pago subsista, usted puede deducir el gasto, porque de hecho va a tener que hacer el gasto, le van a emitir una factura. Lo que no quita la posibilidad que usted negocie con el proveedor para tratar de llegar a un punto intermedio en el que, y al final usted va a poder deducir aquello en lo que trance con el proveedor. ¿Qué va a pasar con los desmedros realizados dentro de la cuarentena, pero que no pudimos informar? Como comentábamos, la norma, el Tribunal Fiscal tiene resoluciones en las que se indica que si bien yo tengo que seguir de manera religiosa el procedimiento de SUNAT cuando hay condiciones que lo requieren, como la cuarentena sin lugar a dudas, debo haber seguido algún procedimiento que permita algún tipo de verificación de lo que estoy diciendo. Es decir, destruí 5.000 existencias, ¿cómo lo prueba? Es lo único que tendría que ver. La empresa se ha acogido a presentar la declaración jurada anual en junio, ingresos hasta 5.000 UTs. Las provisiones de gasto del 2019 deben pagarse antes de la declaración jurada, entonces se puede pagar estos gastos antes de junio, la ciudad no lo puede reparar. Ok, estamos hablando, en principio, no estamos hablando de cualquier gasto, sino aquellos gastos que ponen como condición el pago hasta antes del vencimiento de la declaración jurada. Si yo he movido el vencimiento de la declaración jurada, quiere decir que también he movido el plazo para pagar y aplicarlo por el 2019. Estamos hablando básicamente de la renta de segunda, cuarta y quinta categoría y los servicios no domiciliados que entró en vigencia en el 2019. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la devolución anticipada del IGB? Es un formulario que hoy día salió de la norma, pero ya había unos formularios y un reglamento dado que ya estaban vigentes. Pero es un procedimiento en el cual básicamente que yo tengo que decir a SUNAT, aquí está mi compra, este es el IGB, y encajo dentro de los bienes de capital que están aquí, dame la devolución. Eso titulado de devolución del impuesto de renta 2019, pero la empresa tiene pérdida de fraccionamiento, personas que origen ya vi esto. Revisando fecha de tema, si supuestamente los impuestos graban manifestación de riqueza, en el caso del ITF es un impuesto que no grava por generar riqueza, sino por circular el dinero. En conclusión, el ITF estaría vulnerando el derecho de privacidad. Bueno, son dos cosas, ¿ok? O sea, sin lugar a dudas, el ITF significó de una manera tácita la muerte del secreto bancario. Ciertamente, este es un tema que se ha discutido ya en más de una ocasión, inclusive llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no lo consideró inconstitucional. En lo que a mí respecta, por lo menos, en Perú tenemos algo que se llama el secreto bancario a nivel constitución, pero es un derecho que se ha ido flexibilizando muchísimo en los últimos años, tanto así que ahora, inclusive el año pasado salió un decreto legislativo por el cual hay que informar hasta los saldos que tienen las cuentas ahora. Entonces, en principio, la vulneración del derecho de privacidad no sería un motivo para dejar de pagar el ITF. Que no graba una manifestación de riqueza, el movimiento del dinero podría entenderse como tal, pero coincido con usted. Ahora, ciertamente el ITF es un monto tan pequeño, o sea, porcentualmente hablando, que en realidad tiene más una finalidad de información que una finalidad de recaudación. No es un costo relevante, finalmente. En el caso de los alquileres, ¿se ha emitido algún decreto de urgencia que establezca facilidades a los arrendatarios? No se ha dado aún, sin embargo, sí es uno de los temas que se supone que se va a regular en las próximas 2 semanas. Y uno de los temas que se comentaba, que es un tema de
difícil regulación, puesto que es un contrato privado, pero sí la ministra de Economía ha señalado que es un tema que se va a tocar entre estas 2 semanas con las facultades delegadas. He solicitado la devolución del impuesto a la renta, pero la empresa tiene una pérdida relacionada... Ok, ya se lo terminé. ¿Cómo se va a proceder con el coeficiente de impuesto a la renta? Como comentábamos, entiendo que usted está en el caso de la empresa que ha postergado el vencimiento de su declaración jurada, o sea, factura menos de 5.000 UITs, ¿ok? Y por lo tanto, usted no va a tener un coeficiente hasta el periodo de junio. ¿Ya? Me refiero a un coeficiente basado en su declaración jurada de impuesto a la renta. Se entendería, una vez más, me comprometo a revisar el reglamento de renta para poder responder esta pregunta específicamente por el chat, ¿verdad? Para ponerlo en la web, pero entendería que el reglamento de renta no prevé esta situación, porque nadie preveía que pudiera ocurrir esto, y por lo tanto debería aplicar el coeficiente que yo venía aplicando en enero y febrero, que es el basado en el 2018. Pero lo voy a revisar con calma y prometo absolver la duda. Muy bien. Bueno, les agradezco su atención a esta primera charla virtual. Me da cuenta, como les digo, hay que estar muy atentos con las normas que vienen. Se calcula que las próximas 2 semanas van a darse un gran paquete tributario, pero en los próximos 2 meses podrían darse un paquete aún más grande. Es un tema que hace falta estar muy pendiente, hace falta intercambiar mucha información entre los contribuyentes, puesto que creo que los tiempos, independientemente de la dureza de los tiempos que estamos viviendo en este momento, el sector empresarial va a vivir una época muy dura en los meses por venir, porque yo no he visto, ni siquiera a nivel normativo, que la administración tributaria haya tenido ningún tipo de flexibilidad para la empresa mediana y grande. Lo cual, si no lo ha hecho en plena cuarentena, ¿qué podemos esperar después de la cuarentena? Sin embargo, estamos a su disposición. La idea es crear un mecanismo por el cual podamos comunicarnos por este camino. Yo entiendo que los cursos presenciales van a ser muy difíciles en los meses por venir por todo el tema de la pandemia. Así que la idea es que ustedes nos digan cómo mejorar, cómo llegar más a ustedes y poder estar conectados en todo momento, en un momento en el que las normas tributarias van a estar cambiando tanto. Bueno, y de hecho, no solamente no es que no querramos reunirnos en el corto o mediano plazo, pero aparentemente las reuniones van a estar prohibidas hasta finales de año de lo que se ha podido filtrar. Así que veremos cómo se van presentando las cosas. Esta va a ser la forma en la que nos vamos a comunicar de aquí a un buen tiempo. Precisamente por esa coyuntura es que hemos decidido no reservar, por lo menos en este mes de abril, lo que hemos acordado, los cursos solamente para nuestros suscriptores, sino contribuir un poco para que todas nuestras marcas llegaran a todos, tanto en tributario como en laboral, contable y gerencial, y por eso hemos programado diferentes charlas, ojalá que todos nos puedan acompañar. Y de alguna manera poder aportar nosotros también nuestro granito de arena con nuestros extraordinarios expositores. Bueno, muchísimas gracias al doctor Picón por habernos acompañado, a ustedes por sus preguntas. Hemos tratado de que Jorge recibiera todas para que todas sus dudas fueran absueltas. Algunas preguntas han sido repetidas, pero en lo posible creo que todo se ha podido contestar. Muchas gracias por su participación y pronto estamos nuevamente en contacto. Mañana tenemos el curso con el doctor Ricardo Herrera a las 11 de la mañana sobre suspensión perfecta. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.